Bueno chicos, buenos días. Déjenme preparo el puntero. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ya estamos en la penúltima clase antes de su periodo de descanso de 2 semanas. No, ya no le diría periodo vacacional porque según las recomendaciones lo mejor es quedarnos en casita para evitar el contagio. Entonces, pues vamos a estar igual en casita, pero estudiando y descansando y haciendo ejercicio, que eso no nos olvide, ¿vale? Bueno, el día de hoy vamos a empezar a hablar de las cadenas articulares y de la función articular y de los diferentes uniones que hay con todo lo que hemos visto del sistema musculoesquelético. Entonces el día de hoy nos toca ver cadera. Vamos a empezar con este tema. Bueno, ¿cuáles serían sus características esenciales? Primero que nada se trata de una articulación portadora o de soporte. Entonces, la cadera nos ayuda básicamente a soportar todo el peso de la columna desde la cabeza, toda la columna, las extremidades superiores, y también nos ayuda a soportar todo el peso cuando estamos, por ejemplo, en un pie, por ejemplo, en la marcha. Es de tipo esferoideo, congruente, quiere decir que tiene estabilidad y es concordante. ¿Qué significa esto? La cadera, al ser un hueso bilateral simétrico, tiene esta característica de esferoideo, es decir, que va a actuar como si fuera una palanca con el fémur, como lo estamos viendo aquí. Fíjense cómo actúa en esta forma, claro, gracias a la ayuda de los diferentes músculos isquiotibiales, los glúteos, el femoral, el sartorio. Y bueno, ofrece una buena protección. De hecho, quizá es una de las mejores protecciones que tiene el sistema. Y alberga un brazo de palanca abductor más importante que el hombro. Fíjense, pero no se nota porque es muy interno. Pero aún así es una palanca súper importante, una abducción muy fuerte. Y es bien interesante esto de la protección porque justamente en la pelvis, si ustedes nos ponemos a pensar, si se ponen conscientes, aquí tenemos órganos bien importantes que son para empezar los órganos sexuales y después también tenemos la terminación del colon que nos va a ayudar a desechar justamente todos los metabolismos del día. Entonces, por eso estas posturas, el otro día les ponía las posturas de sentado y algunos me pusieron sentado en cuclillas y parece que esa postura ayuda también para defecar mucho mejor porque es una postura más natural y no hay hay un músculo que jala el recto y no deja que salgan adecuadamente las heces y cuando te pones en esa postura ese músculo se relaja y todo puede salir fácilmente incluso sin empujar tanto y eso ayuda muchísimo porque disminuye la presión vascular de las arterias y las venas del recto y por tanto evita las hemorroides. Por ejemplo, en pacientes embarazadas también es muy bueno para parir y demás. La cadera justamente ayuda a esta protección, ¿no? Y también brinda un soporte para el nacimiento. De ahí que algunas caderas no son aptas. Después las vemos, tomamos una serie de radiografías y vemos si son aptas o no son aptas para que el bebé nazca por ahí, porque si es muy chiquita, a veces no se va a dilatar y de todas maneras el bebé va a sufrir. Entonces preferimos hacer una cesárea. Bueno, vamos a su función. ¿Cuál es su función? La calidad esencial de la cadera es la estabilidad. Justamente lo que les decía es como un tipo manubrio que va a estabilizar el tronco, tanto como las extremidades inferiores. Permite la orientación espacial del miembro o del tronco. Así que, gracias a lo que es la cadera, nosotros podemos movernos en diferentes direcciones, podemos girar y la cadera va a servir como, igual que en la bicicleta, cuando tú vas manejando una bicicleta y quieres ir hacia la izquierda, volteas hacia la izquierda y entonces todo se dirige hacia allá, todo el cuerpo. La cadera hace lo mismo. A nivel dinámico, la cadera tiene un funcionamiento que es unilateral, es alternado, y a nivel estático, de tipo bilateral, perdón, no simétrico. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que justamente
cuando va haciendo lateralmente o unilateralmente el movimiento, eh, como es la marcha, utiliza ciertos músculos y tensores, como por ejemplo el tensor de la fascia látea, digo lata, y a nivel estático es bilateral porque la cadera, el cuerpo pues es bilateral y es no simétrico. Ya habíamos dicho que nosotros somos no simétricos y los huesos también varían en cuanto, los de la cadera también varían en cuanto a simetría de los pares. La función de toda la pelvis tiene que ver con la integración del complejo lumbar, pélvico y femoral. O sea que estos tres son quizá las tres articulaciones con las que la cadera hace contacto y justamente su función tiene que ver con estas articulaciones. Por ejemplo, esta pues obviamente para mover las extremidades inferiores, esta pues para ser el eje del tronco, por eso está la columna, y está articulada pues a la cadera y la cadera a sí misma para poder, por ejemplo, cuando las mujeres tienen el bebé en el canal del parto, como por aquí, la cadera se abre también, tiene ciertas articulaciones semimóviles y se abre para poder dejar pasar al bebé sin lastimarlo y después vuelve a su sitio. Entonces, por eso las caderas de mujeres y de hombres son diferentes. La cadera del hombre se llama androide y es un poco, tiene las crestas ilíacas más chatitas, más aplanadas y la de la mujer un poquito más amplias. Por eso es que la mujer tiene esta forma también en las caderas tan característica. Tiene que ver con su forma de la cadera y es una forma para parir. Ahora vamos a ver, eso sería como lo que normalmente esperamos de la cadera y cuáles serían las frecuencias patológicas en reumatología. Sería pues que la cadera está muy expuesta al desgaste debido a que no la pasamos caminando, nos pasamos moviendo, incluso cuando estamos acostados para dormir, a descansar, todo el tiempo estamos en movimiento, ya que a nosotros como seres humanos, nosotros fíjense, somos tan dinámicos que hasta para dormir necesitamos movernos. Si nosotros estuviéramos en una postura todo el tiempo, la sangre se acumularía ahí y empezaría a generar daño celular, entonces eso nos empezará a salir llagas por decúbito, úlceras por decúbito. Entonces de ahí que nos estemos moviendo todo el tiempo y que a veces amanezcamos en otra postura, perdón, de cómo empezamos. Incluso hay gente que dice, yo siempre amanezco igual y se han grabado y resulta que se mueven toda la noche y antes de despertar se vuelven a quedar como estaban, acomodan todo, pero dormidos y sienten que todo el tiempo estuvieron durmiendo así. Entonces, al estar tan expuesto todas estas articulaciones al movimiento, sobre todo la cadera, pues se desgasta bastante y tenemos lo que es la coxartrosis. Cuando nosotros hablamos de rodillas, después lo vamos a hacer, vamos a hablar de la gonartrosis, pero ahorita estamos hablando de cadera. Y la coxartrosis es muy común pues en los pacientes de la tercera edad por el uso. Entonces el paciente de la tercera edad, incluso un poquito más jóvenes, ya te empiezan a comentar que tienen dolores de cadera en ciertos movimientos, hace ciertas posturas y pues eso le llamamos coxartrosis. Entonces esa sería una patología y se trata con antiinflamatorios, con medicamentos. Sí habría que ir al médico porque tenemos diferentes medicamentos. Normalmente las personas de la tercera edad también tienen otro tipo de tratamientos por otras patologías y algunos medicamentos no les convienen, otros les convienen un poquito más. Y aparte de eso, pues entonces ahí es donde ustedes, digamos, el 60% de su tratamiento tiene que ver con la parte de la rehabilitación física. Entonces, realizar movimientos, posturas y ejercicios para las personas de la tercera edad adecuados para que su cadera duela un poquito menos. A nivel de la traumatología, pues es muy difícil las fracturas de cadera, son problemáticas realmente que se fracture porque es un hueso que está bien protegido, es una parte bien protegida, entonces justamente los traumatismos grandes, solo los traumatismos grandes son los problemáticos, o sea, solo si vas, no sé, en un auto y tienes un accidente muy grave, muy aparatoso, es cuando pudieras tener una fractura de cadera, o pues ya cuando estás muy, muy viejito y que, bueno, no mucho, a los de las de 60 para arriba los tratamos de tercera edad, pero entre más grande estás, estos huesitos se van haciendo más porosos
Y pues las caídas es que normalmente te caes, golpeas la cadera y se fractura la cadera. Entonces es un rollazo la fractura de cadera porque es un hueso grande, sangra y aparte duele mucho, y en la tercera edad es difícil porque pues los pacientes los tenemos que meter a cirugía y muchos tienen enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, y tenemos que controlarlos antes, y pues sí tardan un ratito en recuperarse, les va un poquito duro con los medicamentos, pero después hay otros que les va súper bien. Pero pues estamos hablando de pacientes ya grandes. Estamos hablando que en traumatología el traumatismo del cuello del fémur quizá es el más común o el que pudiera fracturarse más fácil, pues porque está más expuesto. Aquí está el acetábulo, el zócalo de la cadera y el fémur. Entonces, quizá esta zona es la más problemática en cuanto a una fractura estamos hablando, pero pues no son comunes en la tercera edad y en pacientes jóvenes, solo que hay traumatismos como muy fuertes. Ahora, en la ortopedia infantil, aquí tenemos una patología, por ejemplo, que es muy interesante, se llama displasia de cadera, displasia congénita de cadera o DSC. Y entonces, por eso los bebecitos, a muchos les hacen radiografías. No se justifica la radiografía en un bebé si no tiene factores de riesgo. Entonces, de repente, es muy importante estos movimientos al bebé o ejercicios de estimulación temprana porque te das cuenta cómo mueve sus extremidades, si son simétricas, si no, si una se mueve más arriba que la otra, si tiene la misma fuerza para moverlas, si no las tiene. Y si no es así, si notas algo raro, entonces es cuando hacemos el estudio radiográfico, todo para no radiar al bebé. Y ya cuando hacemos el estudio radiográfico nos podemos encontrar con esta situación. Por ejemplo, fíjense cómo aquí tenemos una displasia. Esta cadera no, este fémur no se formó bien. ¿Se fijan? Aquí no tiene bien formado la cuestión del acetábulo, ni siquiera está bien insertado en la cadera. Este está bien insertado. Y esto que hace que el bebé tenga chueco la cadera, las extremidades. Este fémur está muchísimo más arriba, no está insertado en donde debería estar. Aquí está el acetábulo. Aquí debería de ir. Entonces, tenemos malformaciones del acetábulo o displasias de cadera. Cuando vemos esta patología, normalmente y en la infancia temprana, cuando nace el bebé, lo podemos operar. Se tarda así unos meses de recuperación. Ahorita les enseño qué tipo de férula le ponemos. Pero cuando a veces la gente no tiene la conciencia de hacer estos ejercicios y no se da cuenta, es cuando vemos esto. Al niño ya grandecito, fíjense cómo está caminando. Ahí se ve, ¿no? Tuc, tuc, la inclinación. Fíjense su piernita, pues no debió haber crecido de esta manera porque lo pueden operar. Todavía lo pueden operar, claro. La cirugía es igual. Pero ahorita pues ya va a ser un poco más traumático porque el niño pues ya está más grande, ya tiene recuerdos. Cuando pasan estas cosas, lo mejor es hacer, bueno, los bebés también son un grupo etario muy delicado, pero todo bajo control. Podríamos, al bebecito le podría ir muy bien en la cirugía porque incluso no va a recordar hasta los 3 años, tienen memoria lúcida, entonces eso también les ayuda a protegerlos un poquito de esos recuerdos dolorosos, y le ayudamos con su caderita para que no tenga este tipo de problema. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se hace quirúrgicamente o se hace con un yeso, depende del problema. Lo más común es que se ponga un yeso pélvico bilateral con barra. Este es el más común. Así pones al bebito, le pones su yeso, va hasta acá y así lo dejas hasta que el traumatólogo le va haciendo radiografías de control, y hasta que él decida lo podemos retirar. También tenemos de pierna media. Tenemos varios estilos. También hay unos arneses para los bebés que ya no es necesario tener el yeso, y te dice el médico que se lo puedes quitar, no sé, 1 hora o así al día para que descanse y que no esté todo el tiempo en esta postura. Pero esta postura les ayuda, después de ciertos meses se lo quitan
y el bebé ya tiene bien insertado el acetábulo, o sea, lo obligas, básicamente lo obligas a que se inserten adecuadamente las extremidades inferiores para que la persona tenga un desempeño, pues, cuando vaya creciendo y desarrollándose. Ahora, vamos a ver un poquito las bases anatómicas de la cadera. Es de tipo articular esferoideo, ya lo hemos visto, entonces eso es congruente y signo de robustez y estabilidad. Por eso es que este hueso es tan importante. Y pues lo tenemos dividido en todas estas partes. Tenemos lo que es la rama inferior del pubis, aquí está, la cara del sínfis, la eminencia púbica. Luego tenemos la espina ilíaca anteroinferior, la anterosuperior, la intermedia, la interno, la tuberosidad ilíaca. Aquí está la espina isquiática, el cuerpo del ilion, la escutadura ciática menor. Todo esto, la unión de estos huesos forma un foramen, un agujero obturador. Y por acá está pues donde se inserta el fémur. Por eso decimos que es de tipo articular esferoideo, porque tiene una articulación en el acetábulo con el fémur. Y fíjense cómo el fémur hace este tipo de péndulo y nos funciona pues para la marcha. Muy bien, eso fue como una base anatómica muy básica, y a nivel cápsulo ligamentoso tenemos muchísimas inervaciones. Básicamente se constituye de tres diferentes fibras, que son las axiales, circulares y estrechadas, y las arciformes. Y se van a insertar a distancia en el cuello femoral. Aquí están. Gracias a estas fibras o cápsulas ligamentosas, es que la cadera tiene tanta estabilidad. Y tiene tanta estabilidad respecto al miembro inferior porque tiene muchas uniones. Unas muy profundas, otras un poquito más superficiales. Ahora, a nivel muscular tenemos dos tipos de clasificación, lo que son los músculos cortos y los músculos grandes. Los cortos, pues estamos hablando básicamente de los tres glúteos, que sería el glúteo pequeño, el glúteo mediano y el glúteo grande o mayor. Ahí están, otra vez. Y esto es lo que forma el glúteo. Entonces, por eso es importante también realizar ejercicios glúteos porque constituyen una gran parte de soporte de la cadera. Y luego tenemos los grandes que serían los aductores, los isquiotibiales, el recto femoral. Estamos hablando también de los bastos, de todos estos chiquitos profundos, también se toman como músculos que son bien importantes, grandes. Ahora, en el plano arterial, ¿cómo se irriga la cadera? Básicamente tenemos cuatro arterias que irrigan la cadera, que sería la arteria femoral, la glútea superior, la glútea inferior y la obturatriz. Esas son las arterias que irrigan a la cadera. En el plano venoso es de 5 a 8 veces más importante que el arterial. Tenemos una unión de muchísimas venas y capilares y se les llama capilares latentes de Down. Y esta es tan importante porque aquí confluye también la rama del tejido linfático y tenemos, por ejemplo, a nivel sacro, podemos hacer presiones y liberamos puntos donde desemboca el sistema linfático que va al intestino y nos deshacemos de todas las toxinas que generamos día a día, todos los productos que pudieran ser cancerígenos y demás. Entonces la cadera es un gran lugar en donde desecho y también es un gran lugar de creación hemática. También se crea mucho, es un hueso donde hay generación hemática por el tipo de hueso y bueno, también es un hueso muy grande, entonces sí es importante que esté bien irrigado y que tenga un buen sistema de desecho. En cuanto a su movilidad, la cadera pues es simple, se halla localizada a nivel de la cavidad acetubular y le confiere 3 grados de libertad. Son muy interesantes.
porque los pueden usar ustedes para sus rutinas de ejercicio en todas las diferentes patologías que hemos visto. La primera sería la movilidad sagital. En esta tenemos dos, la flexión y la extensión. La flexión sería cuando nosotros acercamos la cara anterior del muslo, o sea, la parte de enfrente, se acerca al abdomen. Cuando pasa esto se le llama flexión, y cuando se va hacia atrás del plano frontal se le llama extensión. Flexión, extensión. Entonces, cuando estamos nosotros estirando y le decimos al paciente que ponga todo lo que es su pierna en su abdomen y la acerque a su pecho, no solo estamos estirando los músculos femorales y los gastrocnemios, estamos estirando todos los glúteos, todos los isquiotibiales, los músculos profundos, y también estamos estirando la cadera para atrás y para adelante. Por eso es tan importante que el paciente siempre esté moviéndose. También tiene movilidad frontal, puede abducir y aducir. Abducir es cuando el muslo se separa del eje del cuerpo, hay abducción, casi como cuando te jala un marcianito, ¿no? Por eso se llama abducción, o sea que te alejan de. Y aducción es el muslo se acerca al eje del cuerpo o lo cruza, incluso lo pasa. Como, por ejemplo, abducción es cuando estamos en el eje del cuerpo y sale el piecito, se le llama abducción. Aducción es cuando regresa a su postura original. Entonces, o pasa más para allá, por ejemplo, las bailarinas de ballet que cruzan un poquito más, o bueno, cuando estamos estirando nosotros también, estamos haciendo una aducción. La cadera también se mueve transversalmente. Puede rotar lateralmente, es decir, la cara anterior del muslo se lleva hacia afuera. También tiene una rotación medial, consiste en que el movimiento de la cara anterior del muslo se acerca al eje del cuerpo. Estamos hablando como lo mismo. Aquí estamos, miren. Fíjense cómo el cuerpo se puede rotar. Hay rotación interna y externa. Y fíjense cómo el músculo, como la cadera, sirve de eje o de manubrio para que todo el tórax pueda girar, se pueda mover. ¿De qué nos sirve? Nos da estabilidad. Fíjense cómo una bailarina de ballet tiene estabilidad aquí y por eso puede hacer este movimiento de tronco e incluso de cabeza. Todo es un movimiento bien coordinado que se puede llevar a cabo gracias a la cadera, que es un gran manubrio. Es gracias a su estabilidad, y tenemos dos tipos de estabilidad. La cadera nos ofrece una estabilidad pasiva, que básicamente tiene que ver con los ligamentos anteriores, los fenómenos físicos, la profundidad, la forma de la cadera y la congruencia ósea. Entonces, nunca es común que una cadera se rompa nada más de estar sentado, a menos que tengas una deficiencia muy grande ósea y una osteoporosis muy marcada y de verdad sea un paciente muy delicado. Pero la mayoría pues sí tienen que tener un golpe, por ejemplo, una contundencia. Entonces, por ejemplo, pues de ejemplo, no sé, personal, mi abuela tenía 91 años y ella se cayó varias veces ya de esa edad, de 80 90 años, y gracias a Dios nunca se fracturó la cadera, ¿no? O sea, jamás pasó, pero igual tuvo el riesgo todo el tiempo, pero pues su constitución física no le fracturó, no le generó una fractura. Pero hay personas que se caen con una o dos veces y ya tienen fractura. Entonces, todo depende de eso, de la forma, de la congruencia ósea, de qué tanto ejercicio hiciste en tu vida, los ligamentos anteriores. Por ejemplo, no sé, mucha gente tiene dolor desde que es joven y no se atiende, no hace ejercicio, y entonces cuando es un poquito más grande, pues obviamente empeoran y simplemente sus ligamentos, sus músculos no están fuertes y no están capacitados para dar soporte. Activa, también tenemos una estabilidad activa que se remarca en tres puntos: los músculos profundos, los periarticulares y la estabilidad de los tres planos espaciales. Ahora tenemos unas variaciones que son las fisiológicas. Estamos hablando, por ejemplo, la posición de descanso de la cadera, que esta es una buena postura. Yo les sugiero que sea hacia el lado izquierdo, porque hacia el lado izquierdo es donde se recarga el estómago y evitas gastritis, mejoras digestión. Y puedes poner una almohada de esta manera
para poder ayudar a la cadera a descansar de la articulación. También lo utilizamos en estas variaciones fisiológicas cuando necesitamos una postura de rehabilitación, y aquí es donde también entran ustedes, donde rehabilitamos al paciente cuando tiene dolor o lo forzamos un poquito para que empiece a generar más elasticidad de los ligamentos, más fuerza muscular y que pueda soportar más la cuestión de soporte, ya que la cadera neurológicamente no es tan importante porque, pues, no sé, tiene como tres nervios que pasan por ahí. La cosa es un poquito más arriba en la zona lumbar con el ciático, ¿no? O sea, es raro que de la cadera haya un problema neurológico, pero sí muscular. Entonces hay que practicar mucho el ejercicio en sus pacientes. Porque tenemos también variantes patológicas. Por ejemplo, dolor al apoyarse, las luxaciones congénitas que habíamos dicho, por ejemplo, la malformación del acetábulo, insuficiencia del glúteo medio, posiciones anómalas, perdón, anómalas es aquí. Fíjense, como a veces que nos echamos carrilla de que no tenemos pompa y así, habría que hacer un estudio, porque hay gente que tiene esto, insuficiencia del glúteo medio, y por eso tiene tanto dolor, tanta incomodidad en ciertas posturas. Y también ustedes en este momento tendrían que valorar qué ejercicios son los mejores para él, para que pueda desarrollar su glúteo un poquito más, o fortalecer los otros y hacer una sinergia y evitar esta patología. La idea es como hacer el músculo bien fuerte para que soporte todas las conexiones y no genere ningún tipo de fuerza o de hernia. Y por último, pues tenemos lo que es la insuficiencia acetabular, que tiene que ver con la unión de la cadera y el acetábulo. Básicamente podemos tener una insuficiencia de cobertura de la cabeza femoral, o sea que haya falta de contacto, hay un contacto restringido y por tanto la cadera pues no va a tener un buen movimiento del miembro inferior. O podemos tener malformaciones del fémur, no, perdón, o femorales. La cadera se puede ir vara o valga. Vara es cuando la cadera o la articulación se va hacia adentro, entonces el niño tiene dolor y tiene más problemas para caminar. Y también tenemos la valga, que es cuando la articulación se va extremadamente hacia afuera y nos genera estos piecitos como un arco, que se llama valgo. Este se llama varo. Los dos se pueden tratar desde chiquito. De hecho, bueno, hay un tratamiento, les pones así unos tubitos y a la cadera, y con el crecimiento se va normalizando la forma. Ya hay cirugías, hay tratamientos un poquito menos invasivos. También para este es un poquito menos común. Es más común la forma valga. Bueno, y como siempre, pues les dejo unos ejercicios que podemos utilizar para fortalecer los músculos isquiotibiales, femorales de la cadera, pues porque aquí estamos hablando que también estamos utilizando los bastos, el basto medio, el interno, todo lo que forma el triángulo de Scarpa, lo que es el músculo sartorio, el femoral, el tensor de la fascia lata, todos esos también los estamos utilizando en la cadera. Entonces, este es un muy buen ejercicio, que es lo que tendríamos que hacer. Son como unos desplantes laterales que también nos ayudan a que la articulación, fíjense el rango de movimiento, nos ayuda a que el músculo fortalezca la articulación. Este es otro muy bueno. Esta postura nos ayuda mucho. Es entre una postura de descanso, pero aquí está hiperextendido, entonces está más forzado. Fíjense cómo están los músculos más forzados. También el glúteo está en contracción constante y eso nos ayuda a fortalecer. Y esta postura pues nos aumenta todavía la estabilidad de la cadera y el forzar y el hacer ejercicio más dirigido. Y también tenemos estas posturas, que son posturas de descanso. Es una postura que puedes utilizar mucho en pacientes pues, que tengan problemas hasta donde pueda el paciente, pero que tengan problemas de cadera, que tengan cadera débil o que tengan mucho dolor. También puedes utilizar este tipo de tratamientos y el paciente va a ir mejorando, porque aparte que libera tensión, también va ayudando a
fortalecer todas las articulaciones y ligamentos. Y bueno, chicos, eso es todo. Eso es todo en cuanto a cadera. Nos vamos a ir así de cadera hasta pie, luego nos vamos a ir por acá y luego nos vamos a ir por el cuello. Entonces, les voy a ir explicando después cuál es el tema que sigue. Y pues en Classroom les dejo su tarea. Les agradezco y nos vemos. Que tengan un bonito día, chicos.